Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo. Hemos adorado, bendecido su nombre. Hemos también ofrendado a Dios, que es parte de nuestra adoración también, como hace unas semanas nuestro hermano Isaías nos compartió. Y esa es parte, la adoración del cristiano es integral, ¿verdad? Abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y ese es, como el pastor nos ha estado enseñando en la serie de los verdaderos adoradores, pues esa es parte de la verdadera adoración de un verdadero adorador. Amén. Pues vamos a entrar al mensaje, si le parece. Vamos a hacer solamente una pequeña oración pidiendo la guianza de Dios para nuestro sermón del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, infinitamente por tus misericordias y tu bondad. Te rogamos, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, conforme a tus propósitos, los cuales muchas veces desconocemos nosotros, Señor. Pero es ahí donde entra nuestra confianza y nuestra fe en ti, en lo que tú has dicho, Señor, y en todo aquello que se ha cumplido, Señor, por medio de tu palabra, y que se cumplirá, Señor, en nosotros. Bendícenos, Señor. Háblanos en esta hora, Señor, que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, en cada vida, Señor, y que podamos ser edificados, transformadas nuestras mentes, nuestros corazones afianzados en ti, Señor. Y que lleve fruto para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy día el mensaje lo titulé La muerte de la muerte. Abra sus Biblias en 1 Corintios 15 y vamos a leer los versículos 53 al 55. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, 1 Corintios 15, 53 al 55. Nuestro cuerpo se va a podrir, dice esta versión. Se vestirá con lo que nunca... Nuestro cuerpo que se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo que va a morir, se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esta palabra, hermanos, escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, habla de la realidad de la muerte, pero también la promesa hecha por nuestro Señor, ¿verdad? Y hace unos días, platicando con mi hermana de sangre, ella había hecho hizo un viaje hace unos 2 meses a México y me comentaba de un familiar, un tío mío que recientemente murió, y me contó pues pormenores ella fue testigo de
de los últimos días de vida de mi tío y comentaba pues la agonía prácticamente que él estuvo pasando y todo lo que la familia estuvo sufriendo por esta situación, ¿verdad? Y me decía mi hermana que mi tío era una de esas personas que no le gustaba hablar de la muerte, que evadía el tema. Él era enfermo ya de años, pero cuando se le quería tocar el tema, pues él nunca quiso hablar de eso, de cómo o dónde quería ser sepultado, ¿verdad? Por ejemplo, entre otras cosas. Pero el evadir esta realidad, hermano, no la elimina. ¿O sí? No. El cerrar los oídos no impide que esto finalmente suceda. El caso de mi tío sucedió. La realidad es que la muerte nos rodea a todos por igual. No es un mensaje fatalista, ¿eh? El cristianismo no se caracteriza por eso, no hay fatalismo. Negatividad, como llaman algunos, no. Pero es una realidad que la muerte nos rodea a todos por igual. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar de lo cerquita que, como solemos decir, hemos visto la muerte? ¿Verdad? Muchos de aquí hemos sido librados de la muerte de una manera providencial de parte de Dios. O hemos sido testigos de personas que vieron la muerte o estuvieron muy cerca de morir. ¿Verdad? Bueno, pues esta es una verdad, una realidad, y nos rodea a todos por igual. Viejos, adultos, jóvenes, niños, aún bebés. Y también llega a todas las familias. No hay una familia que esté exenta de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña al respecto? Tenemos, como cristianos, un concepto adecuado de lo que la Escritura nos enseña. ¿O tenemos algunas ideas que la Escritura no valida? Eso es importante para nosotros. Como descendientes de Adán, en quien todos morimos porque todos hemos pecado. Hemos pecado, la Escritura dice, en Él, o también igual que Él, ¿verdad? Somos pecadores y caemos en un estado de miseria igual que Él. Romanos 5:12, se lo leo, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto es una verdad que no podemos negar, no podemos evadir. Es llamado también el pecado original que nos es transmitido a nosotros por causa de Adán. Adán fue el representante de la raza humana, la primera creación. Y usted dirá, pues yo que tengo que cargar con la culpa de Adán, ¿no? Bueno, pues resulta que Dios no lo va a juzgar a usted ni a mí por los pecados de Adán, sino por los suyos y los míos. Sí, pero la muerte entró por el pecado de Adán. La Escritura así nos lo enseña. Y el libro de Génesis nos da el testimonio del origen de la vida y de la muerte.
¿verdad? No sé quiénes, quiero pensar que la mayoría conocen estos, pero es muy importante también para nosotros contemplar la muerte de la manera que Dios quiere que la veamos. Eso es lo importante. Que no nosotros nos hagamos nuestra propia idea acerca de la muerte, sino que Dios quiere que nosotros pensemos acerca de la muerte como Él quiere que nosotros pensemos, de la manera como ha sido revelada por parte de Él. ¿Verdad? Porque si usted, inclusive aquí dentro de nosotros hay mucha gente que tiene muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Todo ese tipo de cosas, ¿no? No se diga allá afuera. Allá afuera hay gente que cree que esta vida es todo lo que hay. Nosotros como hijos de Dios no creemos eso, ¿verdad? Claro que no. Nosotros creemos en una vida después de la muerte. Pero mire, entendamos algo. La muerte no es parte del diseño original de Dios. Aunque es una realidad, pero no fue parte del diseño en la creación. Debemos de entender que en el principio, antes de que todo llegara a existir, existía Dios. ¿Sí? Dios eterno. Bueno, pues en Él no existe muerte, porque esa es la esencia de eternidad. No principio, no fin. Por el contrario, Dios es la vida misma. En Juan 1, verso 4, dice, dele vuelta allá a su Biblia, Juan 1, 4. Dice el apóstol Juan aquí en estos primeros versos del capítulo 1, que en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Él es la vida misma. Cuando vemos en Génesis y comienza Génesis con la creación, incluyendo la creación del hombre y la mujer, en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre, ¿verdad? Y vemos las consecuencias de esa caída, las consecuencias del pecado por la desobediencia. Dios creó al hombre, solo sabemos la corona de la creación, porque Dios creó todo primero y al último creó al hombre, ¿verdad? Es la corona de la creación, la única criatura, el hombre, la mujer, hecha a imagen y semejanza de Dios, que les fue mandado llenar y sojuzgar la tierra, ¿verdad? Todos recordamos ese relato. Cuando Dios termina la creación, en el sexto día lo contempló y dijo, ¿recuerda qué dijo Dios? Que todo era bueno. Dijo, he aquí, todo es bueno. Todo estaba hecho por Dios para que el hombre se reprodujera y trajera más humanos como Él. Pero mire, en ese estado de perfección, ese fue el plan de Dios. De que Adán se mantuviera en ese estado,
en el que había sido creado y que su descendencia permaneciera en ese estado de pureza y de perfección. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, la muerte es la paga del pecado. Y antes de que el pecado entrara al mundo, Dios le da una advertencia a Adán en el jardín. ¿Recuerda cuál es? Génesis 2. Dele vuelta, ahí lo va a encontrar pronto. Génesis 2, versos 16 y 17. Aquí Dios da el mandamiento a Adán y a Eva. Una vez plantados ahí en el huerto. Y les dice en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Es importante señalar que Dios le da un derecho a Adán por gracia, ¿sí? De decir, mira, esto que yo he creado es para que tú lo disfrutes. De todo árbol del huerto podrás comer. No vamos a hablar del engaño de la serpiente, ¿verdad? Cuando viene y le dice, así que Dios ha dicho que de ningún árbol pueden comer, ¿recuerda? El engaño ahí, la tergiversación de la palabra, del mandamiento, que es la obra de Satanás, ¿no? En la que todos caímos. Bueno, pero Dios les da este derecho por gracia, porque ellos no crearon nada, ellos no habían hecho nada, Dios fue el creador. Así como nosotros, hermano, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué te debe Dios para que te pague? ¿En qué deuda está Dios contigo? Todo es por gracia. Por gracia. Y les da este derecho, repito, por gracia, pero también les da una advertencia con consecuencias, ¿verdad? Ahí está implícito en el texto. Y es también importante notar que Dios les habla estas palabras a Adán antes de que fuera tentado. ¿Sí? Antes de la caída, antes de pecar. Entonces, mire, pensemos un poquito. Adán concibió lo que la muerte significaba. No sabemos hasta qué punto, pero él llegó a concebir cuando Dios le dio la advertencia. Que el día que comieres de este fruto ciertamente morirás. Y el morir, Adán tuvo que haber concebido que era ser privado de la vida y de perder esa vida que él poseía. ¿Verdad? Porque el mandamiento estaba dado, la advertencia había sido hecha. La muerte también era el castigo por la desobediencia al mandamiento dado por Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Después de haber pecado Adán, Dios le dice que esta pena ha caído sobre él. Y vemos lo que dice Génesis 3:19. ¿Está ahí conmigo? Génesis 3:19.
Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí la sentencia ya había sido dada, no había vuelta atrás aquí. Dios le declaró que su muerte será la separación de su cuerpo, de su alma. Mire, la muerte no es como muchos solemos decir. ¿Qué solemos decir? Que la muerte es lo más natural. ¿Sí o no? La muerte es lo más natural. Pero vemos que no. O sea, es una realidad, pero no es lo más natural. Porque en realidad, a la luz de las Escrituras, no lo es. No lo es porque en la creación, en el plan original de Dios, como habíamos dicho, no estaba contemplada la muerte. Entonces, en la creación original, la muerte no era natural. ¿Está conmigo? Entonces, no podemos decir que la muerte es natural. La hemos concebido como una realidad que es, pero lo decimos como que es natural. Pero en realidad no es algo natural. La muerte es la paga del pecado, la consecuencia por haber desobedecido. Y no es algo natural. Si el pecado no hubiera entrado al hombre, ¿ha pensado eso? La muerte sería una idea abstracta para nosotros. Aunque conociéramos todavía el mandamiento que Dios le dio a Adán y hubiera pasado a las generaciones, pero que el pecado no hubiera entrado al hombre, sería solamente una idea abstracta. No sería una realidad, ¿me entiende? Sería solamente, es separación, pero si no hubiera entrado el pecado al hombre. Pero entró. Odiamos la muerte. La muerte es un enemigo. No importa lo que hagamos queriendo ignorar esa realidad. La verdad es cuando un ser querido fallece, cuando un ser querido parte de este mundo, pues ya no lo tenemos más. Ya no está más con nosotros. Ya no podemos disfrutar de su compañía, de su presencia. La muerte nos lo arrebata. Nuestras relaciones con ellos se rompen. Y todos aquí hemos experimentado eso, ¿verdad? Todos aquí tenemos seres queridos que han muerto. Y hay gente que dura mucho tiempo en sobreponerse a la muerte de un ser querido. Otros más pronto y así. Pero nunca se olvida, ¿verdad? Nunca podemos olvidar a alguien que tuvimos entre nosotros y que la memoria lo olvidó. Entonces es nuestro enemigo, la muerte. Nos hace daño. Nos quita lo preciado, lo amado. Y algún día a los que nos aman, también nos quitará de ellos. A ellos se los quitará cuando a ti y a mí nos llegue la muerte. En la actualidad hay funerales que se les ha cambiado el nombre. Se les llama celebración de vida.
¿verdad? No hay nada en contra de eso, pero es muy popular. Pero en realidad un funeral significa muerte. Y no hay nada que celebrarle a la muerte, ¿o sí? ¿Verdad que no? Tratamos de minimizar eso, esos sentimientos, ese dolor. Y lo tratamos de hacer de diferentes maneras. Pero cuando alguien murió y se celebra el funeral, pues es muerte, incluyendo todo lo malo y el dolor que no es natural. No era parte del propósito original. La verdad es que la muerte es un intruso malévolo que se burla de la vida y del dador de la vida. Y Salomón reconoce esto y escribe de esta dolorosa realidad. Miren Eclesiastés 2, vaya ahí conmigo por favor. Eclesiastés 2 y los versos 15 y 16. Eclesiastés 2, 15 y 16 dice: Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aquí está dando Salomón una realidad de la muerte, ¿no? Lo que ya hablábamos, que todo tipo de personas, el sabio, el necio, de todos estratos sociales, trasfondos culturales, todos moriremos. El apóstol Pablo llama a la muerte enemigo. Lo llama el último enemigo. En 1 Corintios, yo se lo leo, 15:26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo cierto es que entre más años vivamos, lo más familiar, lo más cercano que este enemigo se convierte. ¿Sí? Es cierto que, como decía, mueren personas de todas edades, pero entre más años tenemos, entre más edad el Señor nos concede, pues lo más cerca que este enemigo, más familiar, o sea, más cerquita nos rodea, la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿fue la muerte de Jesús diferente a la de cualquier ser humano? ¿Qué cree? ¿Sí o no? Bueno, sí lo es y no. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Jesucristo experimentó dolor, ¿verdad? Como nosotros experimentamos el dolor.
Él experimentó el sufrimiento, el quebranto y mucho más de lo que nosotros hemos experimentado. ¿Sabe por qué? Por quien Él es. Porque Él es Dios. ¿Se ha puesto a meditar en eso? Acerca de Jesús haber dejado su gloria y verse convertido en hombre. Y decidir ir a la cruz. Sabiendo todo el sufrimiento que esto le iba a causar, porque Él es 100% humano, 100% hombre. Pero la muerte de Jesús es diferente para nosotros, por lo que eso implica. La muerte de Jesús para nosotros implica vida. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, usted y yo todavía estaríamos muertos en delitos y pecados, sin fe y sin esperanza. Entonces sí es diferente, ¿verdad? Muy diferente a la muerte de cualquier humano. Ahora experimentó el dolor extremo. Su muerte fue única. ¿Por qué fue única? Mire, todo el ser humano que a través de los siglos, las edades han muerto como pecadores. Jesús murió siendo el Hijo de Dios, sin pecado. Nadie más ha muerto en ese estado. Segunda de Corintios nos lo dice, mire. Capítulo 5 y verso 21. Estos pasajes, hermano, toda la Escritura, pero debe de ponernos a meditar, debe de causar algo en nuestro interior, en nuestro corazón, debe de contriñirse, de angustiarnos, de ver la realidad. Sobre todo en un mundo que nos envuelve. Estamos ocupados, estamos afanados en tantas cosas. Y estas verdades pocas veces entran a nuestra alma, a nuestra mente, y las meditamos, sin saber el bien que hace esto a nuestra alma. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, diga por mí. Por mí, porque cuando lo hacemos general, así lo dice la Escritura, pero si usted lo aplica y dice por mí, ahí cambia. Por mí lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Amén. Y esta palabra, hermano, es que estremezca todo nuestro ser al saber en lo que el Señor Jesús ha logrado por nosotros. Él no tenía que venir a este mundo. Él no debía nada. Él es Dios. Pensaba y meditaba yo acerca de las sectas pseudocristianas que niegan la deidad de Jesucristo. Niegan la vida, hermano. Esas personas siguen muertas. No importa que el resto de su teología está bien. Si niegan la deidad de Jesucristo, están muertos. No hay salvación.
Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. No han creído en que murió siendo Dios. No han entendido que esa era la única manera de que nosotros pudiéramos tener vida. Haces un lado a Dios como el Hijo, a Jesús como el Hijo de Dios, y todo se derrumba. ¿Por qué cree que los escépticos y los que atacan el cristianismo, ese es su enfoque principal, el negar la existencia de Jesús y que Él es Dios, y la resurrección? Ese es su principal ataque, porque si ellos llegaran a derrumbar eso y a comprobar que eso es mentira, el cristianismo se derrumba. Pero nunca lo han logrado ni lo lograrán, porque las evidencias son contundentes de que Jesucristo al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza y esa es la fe que nos anima. Regresando a Adán y a la caída, surge una pregunta, mire, muy importante, y quizá usted se la ha hecho. Y es esta: ¿por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente después de haber pecado? ¿No se ha preguntado eso? Yo sí llegué a hacerme esa pregunta. Porque si Dios les dijo que iban a morir, ¿por qué no murieron al instante? Bueno, Dios los juzgó, ¿verdad? Como leímos. Pero Dios también les otorgó gracia. Es por eso que no murieron ahí. Y es por eso que nosotros no vamos a morir. En el estado de Adán, después de la caída, porque a nosotros también se nos otorgó gracia. Dios le otorga gracia, otorgándoles perdón antes de ser expulsados del jardín. Mire qué maravilloso Dios. Eran culpables, pero Dios les da gracia, no se la merecían. Pero antes de Dios sacarlos de Edén, los perdona. ¿Y por qué no les quitó la vida en ese instante? Bueno, parte de la respuesta a esta pregunta la podemos entender cuando la Biblia nos enseña y describe que hay 3 tipos de muerte en este mundo y todas consecuencia del pecado. ¿Verdad? La primera, el pecado trae muerte espiritual, separando al pecador del favor de Dios. Esa muerte la sufrió Adán, ¿verdad? Fue separado, fue expulsado de la presencia de Dios. Todo ser humano que nace lejos de la presencia de Dios, apartado de Dios por causa del pecado. Y esa es una muerte espiritual. Todo mundo alejado de Cristo está muerto espiritualmente. No tiene la vida de Dios. El segundo, el pecado afecta a nuestros cuerpos físicos, culminando en la muerte física. ¿Verdad? Somos seres que un día vamos a morir de una enfermedad, de viejos, un accidente, cualquier cosa. Pero el pecado afecta a nuestros cuerpos físicos, culminando en muerte física. En tercero, la muerte eterna es el resultado de una persona espiritualmente que experimenta la muerte física. ¿Sí me entendió? La primera es la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. La segunda es la muerte física, ¿verdad? Cuando dejamos de existir en este cuerpo. Y el tercero, la muerte eterna, es el resultado de una persona espiritualmente que experimenta la muerte física. O sea, una persona que murió sin Cristo
es una muerte espiritual permanente. No hay regreso. Se terminó el tiempo de la gracia, se le acabaron las oportunidades. No hay vuelta atrás. La oportunidad y el llamado a arrepentimiento para vida está precisamente cuando estamos en vida, no después. Entonces, por eso, imagínense, yo choco mucho, no sé usted hasta qué punto, cuando asistimos a un funeral de alguna persona en la iglesia tradicional, que se rezan todos esos rosarios para intercesión de la persona que ya partió. ¿Qué se puede hacer ahí, hermano, conforme a la Escritura? Yo sí choco con eso. Yo he asistido y asisto y seguiré asistiendo, pero yo sé que no hay nada que hacer ya. El tiempo y la oportunidad ha terminado para esa persona. Y en este punto el pecador es lanzado al infierno para sufrir eternamente por haber pecado ante Dios. Adán y Eva murieron espiritualmente al momento de ser separados de la presencia de Dios. Eso ocurrió al instante. Pero también la semilla de la muerte física había entrado en ellos. Iban a morir y eventualmente murieron. Y todo esto es lo que el pecado hace en la descendencia de Adán, que somos todos nosotros. Primera de Corintios 15:20 dice, porque así como en Adán, todos mueren. Esta verdad está reflejada a través de toda la Escritura. Todo lo que el pecado hace es separarnos de la vida de Dios. Eso es lo que debemos entender, hermanos. El pecado lo que hace es separarnos de la vida de Dios mismo. Y podemos estar vivos y decir que tenemos vida, pero muertos espiritualmente. Y morir en esa condición lleva a la muerte eterna, que es la separación de Dios para siempre. ¿Cómo alguien va a ir al cielo cuando no quiere el cielo? Imagínense cómo Dios, para alguien que lo rechazó toda su vida, cuando esa persona muere, cuando alguien que no quiso tener comunión con Él, que siempre estuvo peleado con Dios, alejado de Dios, cómo Dios cuando esa persona muera, lo va a llevar a fuerzas a su presencia. ¿Cómo? Eso es imposible. Pero hay mucha gente que sí cree eso. Que vivió toda una vida sin querer nada con Dios, pero al final me voy a ir con Dios. Hágame el favor. ¿De dónde sale eso? De la mente solamente. Es por eso que todos debemos nacer del Espíritu y por el poder del Espíritu, porque esa es obra de Dios. Debemos apartarnos del pecado y creer en Jesús para salvación. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3? Que le era necesario nacer del Espíritu. Pero hasta que lidiemos con nuestro pecado, hasta que nuestro pecado nos sea perdonado,
seguiremos muertos en necesidad de vida y vida de Dios. Personas muertas espiritualmente van a muerte física, que los apartará de la gracia salvadora de Cristo, resultando esto, como les decía, en muerte eterna. Y para que esta muerte eterna sea destruida, el pecado tiene que ser revertido. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús estando en carne. Revirtió esto. Hebreos 2, dale vuelta a su Biblia. Hebreos 2, verso 14. Un verso precioso también, mire, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y estos éramos tú y yo, hermano. Pero si se fija cómo Cristo revirtió todo eso, cambió estas malas noticias. Quizás pensará, hermano, qué mensaje, ahora que se acerca Navidad, ¿no? Pero solo Dios sabe si todos llegaremos a Navidad o a un año nuevo, ¿sí o no? Tenemos que hablar, tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y ve, naturalmente, no nos gusta hablar de esto. Y quizás no sea muy popular una prédica, un sermón acerca de esto. Pero tenemos que hablar. Y nosotros no estamos del otro lado, como los que no tienen esperanza, hermano. Eso es lo que debemos entender. Mire lo que ha hecho Cristo. Mire lo que ha logrado en su muerte. Los cristianos no enfrentamos esta difícil realidad solos, de enfrentar la muerte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se nos adelantó. Pero con la gloriosa noticia que Él enfrentó la muerte y la venció. Amén. Allí nuestra alma se llena de fe y esperanza en esto. Agárrate de eso, hermano. Ancla tu alma ahí en esta verdad. Pon tu fe en Jesús. Vive para Él. Honra a Dios con tu vida. Y esta seguridad cada vez será más fuerte en tu vida. Las dudas que puedan venir a tu mente por causa del pecado se disiparán. Pero por el cambio, si estamos con un pie aquí y un pie allá, aunque esto sea verdad, hermano, el enemigo de nuestras almas viene a poner duda. Nuestra carne nos gana muchas de las batallas. Nuestra fe se mengua cuando nosotros caemos en pecado. No nos arrepentimos. Y digo caemos en pecado, no es que
O sea, todos pecamos y esporádicamente pecamos. Pero al decir caer en pecado me estoy refiriendo a vivir una vida de pecado, a estar practicando el pecado. Eso es muy peligroso. El mayor peligro es que puede que estés engañado y no seas salvo. Y si mueres en esa condición, ya hablamos del resultado. Una vez que mueras, hermano, ya nadie puede hacer nada por ti. Como decimos, ahí se acabó el corrido. Cada uno de los evangelios nos narra la batalla de nuestro Señor Jesucristo con la muerte, con lujo de detalle. Los 3 años de su ministerio público fueron de preparación para ese momento. Cada evento, cada enseñanza, cada paso que Jesús daba, pues era con dirección al Calvario. Nunca fue hacia otra dirección. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Él vivió, sus experiencias y todo, solo tenían una dirección, ir hacia la cruz. Imagínense, y el Señor, pues esto lo sabía. Cuando entró en Jerusalén el domingo antes de su muerte, de su crucifixión, Jesús habló de lo imposible de impedir su muerte con la cruz a solo días delante de él. Vemos estas palabras en Juan 12:27. Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él vino y nació en este mundo para enfrentar la muerte y lo hizo juntamente con lo repulsivo y destructivo y doloroso proceso de morir en la cruz. Porque dice, ahora mi alma está turbada. Porque él sabía lo que venía en una semana. Él sabía lo que le esperaba. Pero sin embargo dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, líbrame. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús experimentó los sufrimientos, las agonías y la venganza de la muerte. La vergüenza, porque fue crucificado desnudo. Y eso era, o sea, los romanos infligían el mayor grado de dolor, que era la crucifixión, pero también de humillación, que era despojarlos de sus ropas y crucificarlos y exponerlos ahí desnudos. Terrible. Su cuerpo partido por las torturas, el oxígeno dejó de llegar a sus órganos vitales, la sangre dejó de fluir y su corazón de latir. Y después de haber encomendado su espíritu al Padre, respiró su último aliento y murió. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esta realidad de la crucifixión y muerte de Jesús resuenan y estremecen nuestro ser. Al ver a alguien morir, es una experiencia humana muy fuerte.
No sé quién ha tenido esa experiencia de estar en el momento justo cuando una persona da su último suspiro. Yo no lo he tenido, pero hay quienes sí. Es algo muy, muy fuerte, es un shock para la vida humana, muy, muy fuerte. El llanto y el dolor es una experiencia forzada a nosotros por la muerte, ¿verdad? No queremos que nos duela, ni tampoco queremos llorar, pero la muerte forza eso en nosotros. Esta experiencia y estos sentimientos de dolor y de llanto que el mundo se nos derrumba. Inexplicable, ese es un dolor muy grande. Hay un último suspiro, hay un último latido. Y un momento cuando la muerte toma poder sobre la vida. Algo trágico. Jesús experimentó eso. Aún así, fíjese, el dolor físico de Jesús no fue lo más doloroso para él. ¿Pero cómo? El sufrimiento más grande para Jesús fue el dolor de su alma. ¿Sabe por qué? Porque toda la ira de Dios por los pecados de la humanidad fueron en ese momento sobre él, siendo inocente. Ese fue el más grande dolor de Jesús. Por eso su alma se angustió. No puedo pensar hasta qué punto es indescriptible. No puede caber en una mente humana porque es Dios. Ese sufrimiento en su alma que él llevó cuando la ira de Dios fue sobre él. Porque él llevó los pecados del mundo, los tuyos y los míos. Ahora, hermano, cuando nosotros pecamos deliberadamente, ¿qué estamos haciendo con ese sacrificio que hizo Jesús? ¿Pisoteamos su sangre? ¿Ignoramos todo ese sufrimiento? ¿No vale para nosotros? Su sangre no es preciosa para nosotros, esa sangre que fue derramada. ¿No nos hace eso detenernos un poco a la hora de maquinar un pecado y decir, voy a hacer esto? Dios se hizo hombre para librarnos del poder del pecado y de Satanás y de la muerte. Jesucristo, por su vida de obediencia a la ley de Dios, nos ha asegurado la justicia y limpieza del pecado que Dios demanda de nosotros. ¿Quién puede cumplir con las demandas de Dios? Ahí levante la mano, ¿quién? Nadie. Ni siquiera un mandamiento, ¿verdad? Ni siquiera uno. El primero. Imagínese. Todo el decálogo de la ley. Antiguo y Nuevo Testamento. Imposible. Y aún así hay quienes intentan llegar a Dios por medio de sus obras. El resultado será el mismo, están rechazando a Jesús. No tienen acceso al Padre si no es por medio de Jesús. Están muertos espiritualmente, aunque crean que tengan vida y pueden practicar una religión o lo que sea, pero alejados de Jesús, están muertos y van a una muerte eterna. Por su muerte en la cruz, Jesucristo ha pagado
por los pecados de su pueblo. Vaya conmigo a Colosenses 2, verso 14. Colosenses 2, 14. Se lo voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos. Dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Verso 15 dice esta versión: Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Reina Valera el 15 dice: y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Da gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Qué grande obra de nuestro Señor a favor de nosotros. Todo lo que Jesús logró a través de su vida, de su muerte y resurrección, es otorgado a nosotros como un regalo. A los que creemos en Él, y por gracia nos es dado. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora vamos sobre el final. ¿Por qué entonces los creyentes morimos? Si Cristo ya venció la muerte, si Cristo ya pagó el pecado, la deuda que nos era contraria, entonces ¿por qué todavía morimos? Pues no morimos espiritualmente, físicamente sí, pero la vida en el espíritu, hermano, esa es lo importante para nosotros, porque es eterna. Y la muerte espiritual, como lo decíamos, también es eterna. Entonces, todo implica en lo eterno. En el ámbito de lo eterno, es lo importante. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Pero nuestra verdadera vida está allá, con nuestro Señor. Y nuestros ojos deben de estar puestos allá, con Cristo. Pero por lo general están puestos aquí, ¿verdad? En nuestros deseos, en nuestros logros, en nuestros anhelos, en vivir la vida. ¿Y allá qué? ¿Qué riquezas estamos acumulando allá? Vivimos en una cultura, en un país consumista. Tenemos aquí la posibilidad, los medios de conseguir recursos donde prácticamente podemos comprarnos lo que queremos.
Y si se da cuenta, gastamos nosotros nuestros recursos en cosas que ni necesitamos. ¿Sí o no? Y en la verdadera necesidad que es de Dios, no invertimos, no gastamos. Como creyentes, no morimos espiritualmente ni eternamente, aunque alguna vez estuvimos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero por el poder del Evangelio Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5 dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Mas aún, debido a nuestra fe en el Hijo de Dios, no pereceremos, sino que tenemos vida eterna. ¿Verdad? El versículo más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los versos consiguientes, el contexto general es, bueno, no me lo sé de memoria, pero dice, y esta es la condenación, ¿verdad? Continúa diciendo que el Señor vino al mundo y lo rechazaron. Estoy parafraseando. O sea, la vida está en Jesús y la muerte, la condenación, está en rechazar a Jesús. Ciertamente la muerte física, la separación de nuestra alma, de nuestro cuerpo nos espera. Pero recordemos y alentémonos sabiendo que Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte y en su resurrección entre los muertos, Jesús venció la muerte física. Y su resurrección garantiza que todo aquel que es de la fe está en Cristo. Leemos este último texto en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, el verso 20. Primera de Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Se queda con esa esperanza, hermano, en su corazón? Y con la convicción de vivir una vida agradable al Señor. Esa es decisión personal. La promesa ahí está. ¿Recibe la palabra? Damos gracias a Dios. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Damos el tiempo al pastor para que nos despida.